En este caso, y como estamos conversando un poco sobre las etapas del proceso, nos remitimos al artículo 489, 589, 589 del COIP, que nos señala que en el procedimiento ordinario van a existir tres etapas: la etapa de instrucción, la evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Es importante indicar que la instrucción fiscal es lo que da inicio al proceso, y esta etapa, valga la redundancia, inicia con una audiencia que será la audiencia de formulación de cargos. Previo a hablar de la audiencia de formulación de cargos, es importante señalar que el artículo 592 va a regular esta etapa en cuanto a su duración, y nos dice que por regla general va a durar 90 días. Recordando, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que los 90 días serán días corridos y no días hábiles, como es en el proceso penal, en el cual se cuentan todos los días a fin de realizar diligencia. Y va a ser dos excepciones: una en el procedimiento de tránsito, donde la instrucción fiscal tendrá un máximo de 45 días, y dos en el procedimiento de delitos flagrantes, donde será de 30 días. Sin embargo, a esto también debemos añadir que el artículo 593 nos señala que en caso de vinculación, esto es, por ejemplo, inician una instrucción fiscal contra un señor y descubren que él a lo mejor tuvo un cómplice para realizar el incidente. Bueno, a él se lo va a vincular, y este señor también va a tener que, obviamente, su derecho al debido proceso y a la defensa, y para desarrollar este derecho, él requiere obviamente de tiempo, y por lo tanto la instrucción se alargará 30 días más, tal como nos dice el artículo 593, que señala: si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal aparecen datos de los que se presume la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. La audiencia que se realice de acuerdo a las reglas generales se llevará a cabo en no mayor a 5 días por la participación directa del defensor. Obviamente, toda audiencia requiere el defensor. Realizada las vinculaciones, el plazo de instrucción se ampliará 30 días más, improrrogable, teniendo claro que hay un máximo en la ley también establecido de que toda instrucción fiscal en ningún caso va a pasar los 120 días. En este procedimiento ordinario, el artículo 594 nos establece cómo inicia, y en el numeral 5 establece: a la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, la persona procesada o su defensor, o defensor público o privado. Y en esta audiencia es donde se dará inicio y desde donde se contarán los días para la formulación de cargos. El 595 nos señala que la formulación de cargos, que la hace el fiscal en su momento, entre sus requisitos va a estar la individualización de la persona, la relación circunstanciada y los elementos en los cuales se basa esa formulación de cargos. Es importante determinar algo: en la formulación de cargos, desde ya se establece en el numeral 2 la relación circunstancial de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen. Porque siempre fue una discusión sobre qué usted se defiende. Y usted se defiende, en la etapa de juicio se defenderá de una acusación donde se determine tipo penal y grado de participación. Pero desde ya la instrucción le convoca al fiscal a que vaya determinando la infracción o las infracciones penales que aduce que usted, en su momento, que aún no ha sido acusado, porque se acusará cuando termine esta instrucción, si es del caso, en un dictamen, pero por el cual le formula cargos, y se formulan cargos en relación a aquellos elementos de convicción, que no son pruebas, porque las pruebas solo existen en la etapa de juicio, elementos de convicción que el fiscal cuenta en ese momento, pero elementos de convicción sobre un acto penalmente relevante que debe estar previamente tipificado. Y es interesante porque aquí nace una figura, y supongamos que el fiscal dice: bueno, yo creo en ese momento en la formulación, o voy a formular cargos en base al delito de robo, porque ha habido una sustracción o apoderamiento de un objeto ajeno mediante fuerza en las cosas o violencia, que la violencia es un apremio a las personas, esto por definición de la Corte Nacional de Justicia, y antes constaba en el Código Penal.
Y en las investigaciones se da cuenta, por ejemplo, que no hubo fuerza o no hubo la violencia en las personas. Entonces el fiscal ahí tiene una disyuntiva. ¿Por qué? Porque en ese momento el fiscal no va a tener que elementos constitutivos del delito investigado y él lo va a saber. Y si es un buen fiscal, va a acudir al 596 y va a reformular cargos. Y el artículo señala: si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar al juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Esto es, y se señala, realizada la formulación de cargos, el plazo de instrucción se incrementará en 30 días. ¿Por qué? Porque usted va a investigar ahora otra conducta penal. Señores, especialmente litigantes, es importante que usted tenga claro que ante un hecho penalmente relevante, el análisis de tipicidad debe ser exacto, a fin de que usted tenga clara la conducta penal que usted va a poder sustentar en caso de una investigación. Porque en ese momento y ante el juez, usted debe poder determinar todos los elementos que van a constituir el delito que usted acusa. Así, por ejemplo, si usted habla de peculado, usted va a tener que responder o tener que determinar si hubo fondos públicos. Y en el momento que usted determina que no hubo fondos públicos, más allá que la conducta puede haberse cometido, el delito de peculado no le va a servir en una audiencia. Así, por ejemplo, hay delitos donde hay sujeto activo calificado, como el prevaricato, que lo puede cometer alguien que sea miembro de la carrera judicial o un abogado. Si no tiene tales calidades, en ese momento no se puede cometer el acto. Entonces es interesante determinar y hacer este primer juicio de reproche sobre la tipicidad de los actos y de que sea intelectualmente claro y honesto sobre el hecho versus el tipo penal, a ver si empatan o si no, solicitar la debida reformulación de cargos. En la instrucción y en esta audiencia de formulación de cargos también se va a determinar, y es algo común y habitual, las medidas cautelares. Esto lo tocaremos más adelante, pero es importante indicar que en esta misma audiencia se solicitan estas medidas cautelares y hablaremos en su momento sobre la prisión preventiva, que es de última ratio, aunque sea muy común hoy por hoy en nuestros juzgados. ¿Qué más hablamos de la instrucción fiscal? Una vez iniciada la formulación de cargos, usted o la persona procesada en este momento que ha sido imputado tendrá derecho a que, primero, a realizar sus pruebas de descargo, que también no tiene indagación previa, pero ahí se van a comenzar a desarrollar actividades investigativas dentro de toda esta instrucción, y el fiscal tiene la obligación no solo de desarrollar las actividades investigativas a fin de reafirmar la formulación de cargos, sino también las solicitadas por la parte procesada a fin de poder corroborar un estado de inocencia que, mientras no tenga sentencia ejecutoriada de última instancia, la persona procesada conlleva este estado. Y el artículo 597 y 598 nos habla sobre las pericias o sobre las actividades investigativas que se deberán desarrollar. ¿Cómo concluye esta etapa? Bueno, esta etapa concluye de acuerdo a lo que nos dice el 599, primero con el cumplimiento del plazo determinado. Este cumplimiento del plazo determinado lo podrá establecerse tanto el fiscal a motu propio o usted, digamos que usted es acusador o es procesado y el fiscal no ha cerrado la instrucción, como se dice comúnmente. Usted puede ir ante el juzgado, ante el juez de garantías penales que llevó la formulación de cargos y decirle: solicito que por cuanto ha fenecido los plazos se declare concluida y ordene hacia el fiscal. Esto lo dice el numeral 2 y 3 que me paso a leer a continuación. Segundo, decisión fiscal. Cuando el fiscal considere que cuenta con todos los elementos para concluir la instrucción, aún antes del cumplimiento de los plazos, siempre y cuando no existan petitorios pendientes de la parte procesada. Y 3, decisión judicial cuando transcurrir el plazo luego el fiscal no ha concluido la instrucción. Estas son las 3 formas en las cuales se concluye una instrucción fiscal. Es importante determinar que solo el fiscal puede cerrar antes su instrucción, siempre y cuando concluyan o convoque a 2 requisitos. Uno, que él considere que ya todos los elementos
que todos los elementos con los cuales él puede sustentar o puede reafirmar su decisión ya estén establecidos. Y dos, y el más importante, que no haya petitorio pendiente de la parte procesada. ¿Cómo termina básicamente esta instrucción? Bueno, el resultado de la instrucción siempre es un dictamen. Y este dictamen tiene dos características. O puede ser acusatorio o puede ser abstentivo. Sobre las personas, sobre cada persona procesada, porque hay procesos donde hay más de un procesado, se puede dar acusatorio o abstentivo. Pero muchas situaciones en las cuales el fiscal puede determinar, por ejemplo, si hay 5 procesados, que va a acusar a 2, pero no tiene elementos suficientes para acusar a otros 3. Y esto es lo que generalmente se conoce como un dictamen mixto.